Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ICEAD y Herbol presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Buenas tardes, nuevamente un gusto acompañarlos, por supuesto, por la red Herbol. Estamos con su revista de la naturaleza, Verdades Ocultas, como cada viernes, evidentemente con temas importantes en medio de esta pandemia y de esta emergencia a nivel mundial. Estoy acompañando hoy a Pablo Solón. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo. Un gusto estar contigo, Claudia. Cada mes y una semana nos volvemos a encontrar aquí en Verdades Ocultas y ahora para hablar de un tema muy preocupante y muy grave en Bolivia y a nivel mundial. Exactamente, lo hemos denominado al programa de hoy Colapso Climático y bueno, vamos a tener invitados especiales, pero lo decíamos, Pablo, estamos viviendo una pandemia que sin duda tiene ejes transversales, pero también esta semana hemos tenido eventos importantes. Dentro de estos, sin duda, están marcados por los incendios, estos escenarios que han obligado también a que desde el gobierno se encaminen decretos. Uno de ellos es importante, se ha decretado emergencia nacional a causa de estos incendios y esto obviamente habilita la disponibilidad de recursos y la petición incluso de ayuda internacional. Vamos a hablar de estos temas, pero sin duda está también marcado por el tema mundial, así que tenemos invitados especiales. Hoy está con nosotros Manuel Morales, va a estar con nosotros de la Asamblea por los Bosques, y está Gonzalo Col, que él es director de la Fundación Tierra, Pablo, así que con ellos vamos a estar tratando temas importantes que tú ya los vas a mencionar también más adelante. Sí, un gran placer poder contar con estos invitados tan conocedores de la problemática que vamos a tratar. Lo que está ocurriendo en el mundo es un agravamiento de la crisis climática. Algunos lo denominan ya un colapso climático. Para empezar por el norte, en Estados Unidos tenemos una ola de incendios que se están produciendo en la costa oeste, que están afectando a California, a Oregon y al estado de Washington. Estamos hablando de millones de hectáreas que también se están quemando allí, en parques y en una situación no solo que el fuego está devastando, engullendo, como dice la prensa, pueblos enteros. Mucha gente ha tenido que escapar de sus hogares, sino que se han levantado columnas de humo y de aire tóxico que incluso ha llegado a los 12,000 metros de altura. Es una situación muy, muy grave, sobre todo para quienes por ejemplo, el estado de California hay más de 100,000 personas que no tienen casas, de los cuales decenas de miles de ellos viven en la calle y tienen que respirar este aire tóxico. Las imágenes son sobrecogedoras y hemos querido mostrar en el anuncio de este programa por las redes lo que significa la cercanía entre los fuegos, los incendios y estos pueblos, estas ciudades. Pero no solamente tenemos esta situación allí, sino que también tenemos fuegos aquí. Y lo que queremos es un poco poder ver cómo lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que ocurre y ha ganado la prensa internacional en Estados Unidos, está interconectado. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre estos incendios que se están produciendo en Estados Unidos y los incendios que se están produciendo en Bolivia? Agradeciendo, Pablo, por la invitación. Saludos a Manuel y Claudia, por supuesto. Creo que es un tema importante el que planteas, la necesidad de ir conectando los distintos desastres ambientales y no solo ver Bolivia como un caso aislado. Creo que es importante el esfuerzo de hacer estas conexiones transfronterizas. Tenemos que entender lo que pasa en Bolivia en relación a lo que pasa en Brasil fundamentalmente. Y lo del norte creo que tiene una diferencia con lo nuestro. Según las noticias se habla de que hasta ahora habrían como 30 personas fallecidas por este incendio que se descontrola. Por lo tanto, habría que entender que se han producido en zonas cercanas a diferentes poblaciones, ¿no? Con asentamientos.
algo en que en el caso boliviano no hemos sufrido ese tipo de consecuencias con personas fallecidas. Ese creo que es una diferencia importante. Lo otro es que se habla de más de 1 millón de hectáreas, lo cual ya se considera como un desastre de carácter nacional, ¿no? Y para nosotros los millones creo que no representan mucho porque el año pasado teníamos cerca de 4 millones de hectáreas y a nivel nacional como 5 millones, ¿no? Y ahora acercándonos a 1 millón de hectáreas. Lo cual también tiene que ayudarnos a pensar que debemos tomar con mayor seriedad las cifras y no es cuestión de sumar millones, ¿no? Creo que debemos poner límites y saber qué es desastre ambiental, hasta qué punto, si hay que hacer quemas y chequeos, debería estar permitido. Entonces, los temas de control y regulación, en nuestro caso, son bastante flexibles y hace que el desastre que vemos en el norte, no se repiten año tras año. En nuestro caso es algo que acostumbramos ya a ver todos los años. Es un desastre ambiental que se repite cada año y con cifras extraordinarias como el de la gestión pasada. Creo que estos incendios, mira, se están dando en Siberia, se dan en España, hemos visto también en Australia, todo lo que es la Amazonía y en Estados Unidos, y se puede señalar que todos tienen un común denominador que es el tema del calentamiento global, ¿no? Porque son incendios donde cada vez hay más condiciones para que estos adquieran características o dimensiones catastróficas, ¿no? Estamos hablando de lugares donde hay mucha sequía, estamos hablando de lugares donde hay mucho viento, estamos hablando de lugares donde hay condiciones, ¿no? Para que estos incendios sean ocasionados de manera intencional o de manera casual, puedan expandirse. Y en el caso de los incendios que ha habido en Bolivia, incluso algunos han hablado de que se ha presentado como de sexta generación, o sea, se empieza incluso a hablar, ¿no?, de una clasificación de estos incendios. Y en el caso de California, los incendios son tan fuertes que generan una columna de calor, ¿no?, que sube hasta el cielo, y al enfriarse vuelve a caer al suelo. Entonces de pronto te llueven cenizas, ¿no? Y como el clima ha cambiado y el suelo está seco, entonces de pronto un incendio que debería tener en el piso, digamos, un recorrido normal, de pronto empieza a llover fuego, ¿no?, desde el cielo, y estos incendios se han ido generalizando, se han ido agrandando, de tal manera que ya no hay fuerza humana inmediata, digamos, que pueda apagarlos. En Estados Unidos se afirma que la mayoría de los fuegos, o casi todos, su origen son accidentes muy pequeños en el marco del cambio climático y la sequedad del ambiente, mientras que en Bolivia hay intereses detrás de las quemas. Los incendios comienzan ahora cada vez más temprano, pero diríamos con fuerza desde el mes de abril, mayo. Entonces se van acumulando, junio sube de intensidad, agosto es un mes alto junto con septiembre y más o menos baja en octubre, ¿no? Ahora estamos a mediados de septiembre, todavía tenemos que esperar qué es lo que sucede en las próximas semanas y los datos finales de la magnitud de los incendios del 2020 sabremos a finales de octubre. Sin embargo, yo tengo algunos datos que podrían ser de interés para compartir al 15 de septiembre, y es que solamente en Santa Cruz habríamos alcanzado un total de 550.000 hectáreas quemadas hasta 15 de septiembre. No es la misma cifra que hemos registrado el año pasado. El año pasado en total fue más de 3.6 millones de hectáreas, ahora es como un 25%. Sin embargo, decir 500.000 de hectáreas quemadas no es poca cosa, ¿no? Es un dato todavía de alto costo ambiental. En el contexto en el que estamos viviendo, es evidente que estos incendios están orientados hacia el Beni. Este año sí podemos afirmar. El año pasado era la Chiquitanía muy concentrado, pero ahora hay un crecimiento hacia el Beni. Y evidentemente esto también está siendo evidente que se están quemando territorios indígenas, o sea, los fuegos están yendo hacia territorios indígenas, hacia parques nacionales, áreas protegidas, ¿no? Ahora está el caso de Noelquen Mercado,
Y todo eso nos muestra que hay realmente una direccionalidad en los incendios. Y vamos a continuar hablando de esto y haciendo un análisis, pero también tenemos otras áreas que tocar y es esta acción popular que también se ha encaminado en contra de esta evaluación para el uso de transgénicos en nuestro país. Y vamos a tratar también, porque estamos a poquito nada más de estar en esta semana por el clima, así que vamos a hablar de todos estos temas, por supuesto, a través de la red Herbol. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a irnos al primer corte en la revista de la naturaleza, Verdades Ocultas, y ya retornamos. Continuamos con su revista Verdades Ocultas. Nuevamente un gusto acompañarlos como cada viernes, por supuesto, a través de la red Herbol. Verdades Ocultas es una iniciativa de varias organizaciones e instituciones. Están Fundación Solón, Fundación Jubileo, ICEAT, Ecotambo y, por supuesto, el Grupo de Cambio Climático y Justicia. Hoy estamos tocando algo fundamental, cambio climático, y qué sucede con los incendios, no solamente en Bolivia. Hablamos en el primer bloque sobre el tema de los incendios en California, un hecho recurrente cada año, y este año la gravedad es mucho más aguda porque ya se han quemado prácticamente la extensión de Puerto Rico, 1.3 millones de hectáreas exactamente, así que es una situación alarmante. Estamos con invitados especiales, obviamente estamos en esta temática con dos expertos. Manuel Morales nos acompaña y Gonzalo Colque. Quizá el otro dato importe un poco más para el debate y para la población, y es el hecho de que dónde se produce, porque esa tierra no es tierra de nadie, es tierra fiscal o es tierra de propiedad privada, individual o comunitaria. Y nosotros hemos cruzado ese dato de tenencia de la tierra con áreas quemadas, con estas cicatrices. Y lo que hemos descubierto el año pasado, lo mismo ahora se repite, es que las principales propiedades afectadas son, en primer lugar, tierras fiscales, que es más del 50%, y en segundo lugar, la gran propiedad agropecuaria. La gran propiedad agropecuaria es foco de nacimiento de calor, de fuego, y que en muchos casos atraviesa tierras fiscales. Y esto tiene un significado muy especial. Primero, las grandes propiedades siguen protagonizando incendios y quemas, y es algo que no siempre se dice, pero las cifras indican y reiteran este año este comportamiento en el país. Y segundo, las tierras fiscales no se queman necesariamente solamente por accidente. Utuquis puede ser un caso accidental, pero al margen del parque Utuquis, el resto son tierras fiscales que se están disputando diferentes tipos de propietarios, asentamientos, empresarios. Es algo que tenemos que parar de alguna manera. En tanto no se resuelva esta disputa y el tráfico de tierras, estos incendios van a continuar en tierras fiscales. Detrás de los incendios están traficantes de tierras, eso hay que decirlo con absoluta claridad. Están ganaderos y también están empresarios que quieren ampliar la frontera agrícola, ¿no? Para sembrar estos productos que ya durante estos últimos años se ha visto la intencionalidad. Acuérdense que el gobierno de Áñez ha vuelto a ratificar este año, a través del Ministerio de Hidrocarburos, la intención de volver a comprar o de mantener el programa de compra de etanol. Eso significa que están pensando seguir comprándoles a los empresarios el alcohol anhidro, y eso significa la ampliación de la frontera agrícola del sector que está vinculado a la producción de caña de azúcar. También tenemos datos fidedignos que se está introduciendo maíz transgénico, incluso de contrabando, y evidentemente son lugares donde se está queriendo sembrar esto, lo mismo que eventos de soya transgénica que no sabemos cuáles son y que no están amparados en la ley. Entonces, el tráfico de tierras, la ampliación de la frontera ganadera, el gobierno de Áñez también, eso me olvidaba decir, que ha reiterado la intención de hacer un cabildeo a favor de los ganaderos para que se siga exportando, si bien no carne a China, a otros países, ¿no? Ya sea vecinos o del Asia. O sea, mantienen ellos la expectativa de arrasar los bosques para meter el agronegocio y poder hacer grandes exportaciones. Entonces, creo que ese es el contexto boliviano, que es distinto al de California, pero que sí es muy parecido al del Brasil. En el Brasil realmente este año ya son quemas salvajes, ¿no? Lo que pasó en Bolivia el año pasado ahora se está dando con mucha más fuerza en el Brasil, y realmente hay una intención en el lado brasilero de ampliar violentamente la frontera agrícola a través de la quema.
Definitivamente esta semana también se han dado otros temas importantes, es la abrogación de este cuestionado decreto promulgado por el gobierno de Evo Morales, el decreto 3973, que lo que hacía era avalar las quemas en nuestro país. Y se abroga frente a toda esta demanda y este escenario, sin duda, del incremento de los incendios y de las quemas prácticamente en el oriente. Ya se ha abrogado este decreto, pero Gonzalo, ha habido en febrero una petición de organizaciones, colectivos, sobre la abrogación de todo un paquete de normas denominadas incendiarias que incluían obviamente al decreto 3973. ¿Cuál será el impacto a estas alturas de haber abrogado este decreto y que no se hayan tomado en cuenta los otros? Porque los otros obviamente están también inmersos dentro de lo que es quemas, el uso de suelos, el tema de incluso de los transgénicos. ¿Qué pasa con esta abrogación? ¿Ustedes cómo perciben la abrogación de este decreto? Es una pregunta que tenemos todos, el por qué abrogó la presidenta ese decreto. Sabemos que no es el único que podía haber abrogado, ni el más importante, pero anunció y se abrogó. Es el decreto que amplía básicamente el uso del suelo que se podía hacer en Santa Cruz a Beni, ¿no es cierto? Y en términos muy generales, el abrogar significa que se suspende los permisos que se le ha dado a Beni, que ya tenía Santa Cruz, pero no suspende lo que ya tenía desde antes Santa Cruz. Entonces no tiene un impacto directo en términos técnicos el decreto Creo que hubiera sido lo más fructífero e importante que ahorre pues trabajo a la sociedad civil, a quienes han presentado esta demanda de acción popular y abrogue el decreto transgénico. Eso sí sería un buen indicador de que se está avanzando en la dirección correcta en estos temas, pero no ha sucedido eso. Por lo tanto, no lo quiero decir, pero me veo obligado a concluir que lo que se ha hecho es simplemente un acto de campaña electoral, ¿no? Y con eso se ha pretendido calcular votos y no así reducir los incendios. Si este gobierno, por más transitorio que fuera, si en realidad hubiera querido hacer algo sobre el desastre ambiental el año pasado, más que buscar un ecocida, lo que correspondía era llevar adelante una auditoría ambiental integral de la Chiquitanía. Eso no ha sucedido, por lo tanto no se han identificado responsabilidades, no se han iniciado procesos penales, no hay datos técnicos documentados de cómo, dónde, quién provocó el desastre ambiental del año pasado. Y es algo deficiente en este momento y que no va a servir en adelante. Vamos a necesitar en adelante de ese tipo de estudios técnicos y es algo que creo que tenemos que empezar a hacer todos los años cuando los incendios tienen la magnitud que tienen en estos 2 últimos años, especialmente en Santa Cruz, pero también en Beni en este caso. ¿Cuál es la relación que hay entre más transgénicos y más deforestación? Entre más transgénicos y un impacto sobre el cambio climático. ¿Hay relación, no hay relación? ¿O el tema de los transgénicos y los agrotóxicos es un tema más de los consumidores, de salud del consumidor? ¿Cuál es la situación sobre este decreto transgénico y su impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad? El debate mundial que hay sobre los transgénicos están determinando que la mayoría de los transgénicos están atentando y están afectando en el cambio climático. Están atentando al medio ambiente de manera muy sensible y hay una afectación al cambio climático. Te voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los biocombustibles, el etanol y el diésel, el aceite de soya, ¿no?, que se va a mezclar con diésel, ya la FAO y la Unión Europea ha manifestado su voz indicando que la producción masiva de estos agrocombustibles generan mayor contaminación, ¿no?, que el uso de los combustibles fósiles. Y eso ha sido notable, ha sido espectacular. ¿Cuál es el grado, no? Ellos plantean que en Europa, donde se está utilizando esta mezcla, se debería reducir de 10%, que es la mezcla, a un 3.8%, que ese sería el indicador europeo que marcaría como límite máximo poderle comprar a empresarios el alcohol anhidro
o que el aceite se haga la mezcla con el diésel para obtener esta mezcla de diésel. Imagínate que en la Argentina se está debatiendo y el sector de los agronegocios quieren, a través de modificar algunas leyes, que se pueda meter hasta un 15% de mezcla. La ley boliviana del etanol que aprobó Evo Morales, que casi todos no la perciben muy bien, la 1098 del 16 de septiembre del 2018, establece una mezcla del 25%. O sea, wow, ¿no? O sea, se ha disparado. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si el Estado boliviano compraría etanol y esta mezcla de aceite de soya transgénica para mezclarlo con el diésel, prácticamente nos estaríamos suicidando ambientalmente. O sea, nos estaríamos pegando un tiro en el pie. Porque la ampliación de la frontera agrícola, la subvención del diésel con el que tienes que producir esos transgénicos, el producto en sí mismo que ya vendría subvencionado a favor de los empresarios, pero además que todo el bulto lo tiene que comprar yacimientos petrolíferos fiscales. No es un negocio donde los empresarios van a abrir su surtidor, van a hacer la mezcla y por su cuenta, por su riesgo van a vender este producto, sino que además le indilgan a que YPFB tenga que hacer la compra total y hacer la mezcla, construir tanques nuevos, porque no se puede almacenar estos agrocombustibles en cualquier otro tanque. Tienes que generar tanques nuevos, administrarlo y llevarlo a los surtidores. Todo eso tiene un costo que, ya haciendo los cálculos, prácticamente genera un daño económico al país y un daño ambiental. Entonces, con el caso concreto de los transgénicos que se han pretendido introducir en Bolivia masivamente para el tema de los agrocombustibles, ya está demostrado que ambientalmente son un peligro. Imagínate en el resto de los transgénicos que se estarían intentando introducir, que también tienen un riesgo mucho mayor, como es el caso, y te pongo el ejemplo para terminar, de la soya HB4 y la soya intacta, que a diferencia de la soya R1 de primera generación, que es la que hay en Bolivia, estas soyas ya no necesitan que se utilice hasta 3 litros por hectárea, sino que incluso pueden cargar hasta 10 litros de agrotóxicos, glifosato, glufosinato por hectárea. Entonces, imagínense el daño ambiental y cómo la introducción de nuevos transgénicos realmente golpea al medio ambiente de una manera brutal. Para que la gente entienda un poco, Gonzalo, ¿qué significa este punto, la abreviación en la evaluación? ¿A qué nos estamos enfrentando con esto? Básicamente, ¿qué es lo que va a hacer el Comité de Bioseguridad en este tema puntual de la abreviación para evaluar el uso de estas semillas transgénicas en nuestro país? Bueno, la intención es saltarse todos los procesos de control, de regulación, ¿no? De cuidado de riesgos ambientales, riesgos socioambientales y para la salud humana. Y de golpe empezar a introducir y poner bajo producción comercial estos cultivos transgénicos en el país. Uno de los argumentos que hemos escuchado al sector empresarial es que los estudios ya estarían hechos en otros países por las mismas compañías y que por lo tanto no valdría la pena repetir estudios en el país, ¿no? Es un argumento que utilizan, por ejemplo, para justificar este proceso, entre comillas, acelerado. Sin embargo, más allá de que puedan existir estudios afuera o no, hay un tema importante que creo que lo trabajamos de igual manera, Manuel, Pablo, por ejemplo, y es el hecho que esto significa consolidar un modelo de agronegocio que tiene altísimos costos ambientales, sociales y en términos económicos es perverso para la economía nacional. Es un modelo donde se pretende, en el caso de la soya, introducir otras variedades. Primero, por la presión de Bioceres, esta empresa argentina que se está haciendo transnacional y que ahora tiene acciones también de Monsanto. Monsanto está invirtiendo en esta empresa que se está haciendo cada vez más grande. Está por detrás de esta soya resistente a la sequía que Manuel mencionaba y por lo tanto hay un lobby, una presión fuerte para introducir, porque para ellos son mercados nuevos, son mercados emergentes.
Entonces, por lo tanto, no hay un estudio específico de que necesitamos de ese tipo de variedades para mejorar la producción, los rendimientos, la productividad en el país. Es un problema central y tal como están los indicadores, básicamente aprobar con este decreto semillas transgénicas es como una aspirina. Los datos ya han demostrado que en producción por tonelada, en rendimientos por hectárea, en el caso de la soya estamos por debajo de 2 toneladas y casi al mismo nivel de los rendimientos que obteníamos hace 15, hace 20 años con la soya convencional. Entonces, el aumento que ha tenido ha sido momentáneo, 4 o 5 años después otra vez el declive, y lo mismo va a suceder con nuevas variedades. Y para terminar, para no mencionar todos los cultivos, el caso del trigo. El trigo, creo que por decreto o poner un listado largo en el decreto es una irresponsabilidad total que debería merecer otro tipo de procesos judiciales de responsabilidad, en mi opinión. En el caso del trigo, sin ningún conocimiento y justificación se pretende aprobar para su producción comercial y consumo. Ningún país en el mundo ha aprobado la producción de trigo a nivel comercial. Y nosotros queremos ser los primeros. ¿Cuál es la justificación? No hay ninguna justificación. Creo que es el mejor ejemplo que demuestra que no es verdad que por detrás no hay estudios que respaldan, consolidan, etcétera, la introducción de este tipo de cultivos para acelerar los procesos de evaluación y de control. Entonces, tiene muchísimos justificaciones la demanda del sector popular, de la sociedad civil, de decir este decreto es totalmente irresponsable y ni siquiera, creo, merece una discusión técnica de sus alcances. Simplemente debería abrogarse y cumplirse lo que dice la Constitución, ¿no? Regularse por ley, que es lo que creo que tiene que hacerse a futuro. Se va a llevar adelante el próximo viernes una audiencia en Santa Cruz, en la Sala Constitucional, para considerar la acción popular que un conjunto de activistas, representantes de la sociedad civil y dirigentes de organizaciones indígenas han presentado. ¿En qué consiste una acción popular? ¿Cuáles son los principales fundamentos que se están planteando y qué esperan de una acción popular? Yo creo que la acción popular, lo he dicho, podría ser el juicio de la década, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Una acción popular uno la plantea a una autoridad constitucional, en este caso una sala constitucional en Santa Cruz, para exigirle al juez que pare las acciones que está realizando el Estado y que vulneran tus derechos. Entonces, entender los términos de la acción y el contenido es una cosa fundamental, porque no estamos yendo a quejarnos de que se está vulnerando las leyes que son restrictivas en el caso boliviano al tema de los transgénicos, porque de esa manera tú sabes que la ley a veces es ambigua, ¿no? Y por el otro lado, la ley es un objeto. En este caso, los demandantes, los accionantes, no están planteando que la ley está siendo vulnerada, sino que se están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, el guaraní, la nación Yampara, el derecho de los consumidores, pero además la interrelación que existe y además la interrelación con los derechos de la madre tierra. Es poderosa la acción en términos jurídicos porque se está yendo a confrontar a estos decretos que quieren introducir de manera abreviada transgénicos contra los derechos de los pueblos. Y en ese terreno los accionantes tienen las de ganar en términos jurídicos. El derecho a la consulta previa, libre e informada, no solamente es un atributo hacia los pueblos indígenas, sino que se ha generalizado a la población en general. El Estado tiene la obligación de consultar a la población, eso lo dice la misma Constitución, cuando va a realizar alguna acción que puede perjudicar a sus derechos. Entonces, la acción popular creo que pone en su lugar los términos de los derechos de los pueblos y en esta interrelación lo que se está denunciando es que el agronegocio estaría alterando históricamente esta relación, que al haber sido introducido el año 2005, al haber generado un monocultivo, que las condiciones en las cuales se han introducido los transgénicos en Bolivia han sido incumplidas.
Uno de los casos fundamentales es que, por ejemplo, se hablaba del etiquetado que nunca lo realizó el agronegocio de sus productos. Y el otro tema es que se dijo que los transgénicos utilizaban glifosato, un herbicida biodegradable, y las evidencias ahora demuestran que no es tan biodegradable como se dice, ¿no? El glifosato transformado en AMBA se queda hasta 365 días en el agua, mata reptiles, mata insectos, contamina el suelo, contamina el medio ambiente, pone en peligro el glifosato de manera directa a la salud humana. Entonces, estamos frente a una catástrofe ambiental, una catástrofe en términos de vulneración de la salud, de los derechos de las personas. Por eso yo, explicándoles así brevemente, los jueces constitucionales no tendrían otro camino más que fallar a favor de los accionantes. No está en juego qué es la agroindustria, no está en juego sus derechos expectaticios. Eso también, para terminar esta parte, quiero explicarles. La CAO, la CAINCO han amenazado, han dicho que si no se les da estos eventos, ellos se van a ver perjudicados en sus intereses. Esos derechos expectaticios, por ejemplo, que Bolivia llevó a la Haya en el tema del mar, indicando que Chile había generado una promesa y que nos estaba perjudicando al no darnos el mar, esos argumentos se cayeron en la Haya. Es decir, no puedes llevar derechos expectaticios a un juez, a un juzgado, porque en este caso la supuesta, entre comillas, introducción de eventos transgénicos que supuestamente beneficiarían a los empresarios, no consolida ningún derecho. Por lo tanto, la acción popular creo que va a ser ganada, y si no es en esta instancia, va a ser en otras instancias, con lo cual yo creo que vamos a empezar a debatir y a poner en orden, deberíamos poner en orden en Bolivia, cuál es el modelo productivo ambiental para los años que vienen. Si esta acción popular fuera positiva, yo creo que se va a abrir las puertas para que un próximo gobierno modifique el modelo extractivista y agropecuario a favor del agronegocio y siente las bases de un nuevo modelo. Por eso es que al principio me animaba a decir que este puede ser el juicio de la década. ¿Cómo es de que estos incendios, esta problemática medioambiental hoy en día se está electoralizando tanto y lo estamos haciendo tan coyuntural en temas específicos de elecciones que quizás la ciudadanía se olvida? Entendamos de que lo que mencionábamos hace unos días, el primer llamado para la petición de abrogación de estos decretos se ha dado el año pasado en los cabildos que la ciudadanía ha organizado. Uno de ellos ha sido en Santa Cruz, donde se ha emanado con un documento y se ha solicitado no solamente la abrogación del decreto 3973, sino de la ley 741. Entonces, esto ha pasado tanto tiempo, lo han dejado frío, se ha iniciado con todos estos informes del incremento de focos de quema en nuestro país y aún así se ha mantenido pasivo todo, y recién cuando ya estamos llegando a las 900,000 hectáreas incendiadas en nuestro país se llega a abrogar. Así que más adelante vamos a hablar sobre esto, la organización civil, la ciudadanía, qué es lo que está haciendo y los mecanismos también para hacer escuchar su voz. Así que vamos a irnos a este corte y retornamos con más, por supuesto, en su revista de la naturaleza, Verdades Ocultas. Continuamos con su revista de la naturaleza, Verdades Ocultas, a través de la red Herbol, por supuesto, una iniciativa de Fundación Solom, Fundación Jubileo, Ecotambo, ICEAT y el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Hoy estamos hablando sobre el colapso climático y muchas aristas para hablar. Estamos con Manuel Morales y Gonzalo Colque. Sin duda, Pablo, es un importante tema que tenemos que tocar, pero dentro de ello estábamos hablando sobre los transgénicos, sobre esta abrogación a raíz de los incendios del decreto 3973, pero también hay desafíos importantes, los retos, la sociedad civil, qué es lo que tenemos que hacer, qué se viene de aquí en adelante. Estamos hablando en un escenario sin duda electoralizado, los políticos están pronunciándose de uno de otro lado, pero hay que ver los mecanismos de futuro para evitar estos incendios. Entonces es importante mencionar esto, Pablo. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y yo creo que estamos en un momento muy interesante. Tenemos que seguir apretando, como se dice vulgarmente, porque hay señales que demuestran que la estantería del gobierno, del agronegocio, se está cayendo. Eso no significa un triunfo contundente,
pero hay algunos indicadores, ¿no? Cuando una presidenta que representa los intereses del agronegocio de manera tan abierta abroga una norma, aunque sea la peor, aunque sea la más insignificante, ya te está indicando algo, ¿no? Por lo general, las abrogaciones, y eso lo hemos dicho desde un principio, son en contra de tu voluntad. Ningún gobernante abroga porque quiere, sino porque se ve obligado. Y en este caso es un juego de cintura hacer la abrogación de la ley, del decreto de Evo Morales, que sabemos que no resuelve el problema. Sin embargo, esta caída de estantería yo creo que se va a dar en las siguientes semanas y es una muy buena oportunidad para la sociedad civil que sin estar en el gobierno, que sin tener mecanismos de poder, ha logrado apretar y por lo tanto vamos a seguir apretando en las vías judiciales y haciendo otro tipo de acciones porque el tema del cambio climático, el tema del medio ambiente, la afectación, es algo que es urgente de resolver. No lo resolvemos ahora, nuestras jóvenes generaciones, los que vienen detrás de nosotros, nos van a juzgar. Y por lo tanto nos van a decir que no hemos hecho lo suficiente o que nos hemos rascado. Por eso es que creo que esta es una oportunidad de oro y seguramente con lo que venga en los siguientes días y en las siguientes semanas podremos construir un nuevo modelo alternativo al extractivismo que realmente le dé un respiro a la naturaleza y que permita a los bolivianos generar una economía que sea solidaria y en beneficio de todos. Creo que hay un dicho que dice a grandes males, grandes remedios. Creo que necesitamos pensar en esa dimensión y a ese nivel estos conflictos socioambientales que estamos viviendo en el país. Y para no repetir lo que ha mencionado Manuel, yo diría que hay que repensar la manera en que hacemos la agricultura y la actividad agropecuaria en Bolivia. Es un modelo depredador de recursos, del bosque, es un modelo contaminante y demasiado ineficiente a nivel general y en Santa Cruz. Es demasiado ineficiente. Tenemos que mirarnos en el espejo de los países vecinos, por ejemplo, ¿no? Y creo que uno de los países de referencia en tamaño de tierras cultivadas es Perú. Y Perú, por ejemplo, la agricultura peruana, que más o menos incluso tiene menor tierra bajo cultivo que Bolivia, pero Perú, por ejemplo, obtiene 10 toneladas en general de producción por hectárea. Y nosotros estamos por muy debajo en general, digamos de 5 toneladas, pero si solo hablamos de soya, menos de 2 toneladas. En términos de valor, Perú tiene un valor de producción por hectárea de $5.600, $6.000 por hectárea. Nosotros estamos en $1.400. Perú tiene en agroexportación un valor de $7.000 millones. Y nosotros estamos bordeando $1 millón, básicamente soya. ¿Qué quiere decir? Que el modelo peruano está, en términos económicos, está rindiendo muchísimo más en la misma cantidad de tierras. Pueden existir diferencias específicas, pero en términos generales hay que tener en cuenta de manera seria estos cambios. Y en el caso de la agroexportación peruana, por ejemplo, nos da otro indicador. 2 indicadores. Primero, no producen con cultivos transgénicos. De hecho, en Perú hay una moratoria, como bien sabes, Pablo, y ahora hay un debate para extender por otros 10 años la moratoria para que no entren los cultivos transgénicos allá. Entonces, no necesitan, como es el argumento acá, de cultivos transgénicos para alcanzar este nivel de agroexportación. Y el segundo punto es un tipo de agricultura tremendamente diversificado. Mientras que nosotros vamos a un modelo de monoproducción, ¿no? A un modelo de monoproducción que además trae otro tipo de riesgos, además de los ambientales, porque si en el mercado internacional no somos competitivos con los grandes productores de soya, vamos a ser los primeros en morir. Y al tener una agricultura extremadamente dependiente de un solo cultivo, significa un desastre no solamente ambiental, sino social con el tiempo. Creo que es tiempo de pensar en un proceso de transición hacia un modelo de sostenibilidad. Y creo que en esto hay que involucrar a todos los actores.
y los más interesados deberían ser los propios productores cruceños, porque muchos de ellos ya saben en este momento que el modelo actual es insostenible y está afectando incluso la vida cotidiana de los que viven en la ciudad. Creo que en esos términos yo plantearía pensar a futuro debates y los temas de trabajo que corresponden en estos temas. Bueno, sin duda, todo esto también nos tiene que llevar a algo concreto. Esta semana es importante mencionar que si bien se ha dado esta abrogación de este cuestionado decreto, ya el 27 de febrero los colectivos, organizaciones, pueblos indígenas han estado ustedes participando de esto, han presentado estos proyectos para la abrogación no solamente de este decreto, sino de leyes. Estas leyes que también están avalando las quemas y el cambio y la modificación del uso de suelos. Estos proyectos, parte de estos proyectos están en este momento en la Asamblea Legislativa. Yo escuchaba a algunos políticos, sobre todo del movimiento del socialismo que domina la Asamblea Legislativa, cuestionar el tema de los incendios, cuestionar que ha habido lentitud y pronta atención en el tema de los incendios, sobre todo en el oriente, pero ellos están manejando en este momento estos proyectos de ley y hasta ahora no se los ha tratado y están ahí, fríos, pasivos, sin que se haya movido absolutamente nada. Entonces, es un tema que nos tiene que interesar, lo decíamos, la ciudadanía no solamente tiene que trabajar en temas coyunturales cuando se dan los incendios, sino ir y vigilar y fiscalizar lo que está sucediendo dentro de lo que son estos aparatos, el legislativo y el ejecutivo sobre todo. Así que muy importante lo que hemos hablado hoy en el programa, querido Pablo. El rol de la sociedad civil, del ciudadano de a pie, es clave. La próxima semana a nivel mundial se va a llevar adelante la Semana de Movilización Mundial por el Clima. Van a haber un conjunto de manifestaciones en varios países de Europa, en ciudades de Estados Unidos y aquí en Sudamérica, sobre todo por el tema de la Amazonía. En Brasil se ha lanzado una campaña muy fuerte que dice Bolsonaro o Amazonía, porque si no se va Bolsonaro, la Amazonía no va a sobrevivir. Estas quemas están siendo digitadas desde el poder en el caso del Brasil y entonces a nivel de la Asamblea Mundial por la Amazonía, de la cual formamos parte, se está organizando una jornada, una caravana virtual que va a realizarse el próximo 24 de septiembre, el próximo jueves, donde se va a visibilizar este conjunto de acciones que se están haciendo. Porque así como en Bolivia se está haciendo una acción en relación a los transgénicos, en el Perú las organizaciones indígenas se están movilizando contra el extractivismo petrolero. Hay un conjunto de acciones en toda la región, en los 9 países, para tratar de frenar estas acciones que ahora nos hemos concentrado en el agronegocio, pero que tienen serios impactos también desde el punto de vista de mega infraestructuras, de minería, por ejemplo, en el caso de Venezuela, y que están teniendo un impacto muy grande sobre el medio ambiente. Por eso, a nivel de esta articulación entre la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la Red Eclesial Panamazónica, el Foro Social Panamazónico y un conjunto de organizaciones, se ha decidido potenciar y participar activamente para poner en el centro de las movilizaciones de la próxima semana el tema de la Amazonía, el tema de nuestros bosques que están bajo un ataque inmisericordia por parte de un conjunto de acciones del extractivismo. Ha sido un placer estar con Manuel y con Gonzalo y contigo en este programa y bueno, nos despedimos con un gran abrazo virtual a la distancia. Hasta una próxima oportunidad aquí en Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Verdades Ocultas.